A Juanín, que es como le llamaban, lo he visto casi nacer porque su padre, aparte que es amigo mío, jugó contra nosotros hace años en los Burgos, en el plantío. Nos une algo más que ser compañeros de equipo, ¿no? Sino que nos une una gran amistad. Es muy buen chaval, la verdad que es una de esas personas que se le coge un cariño especial, ¿no? Es un pan bendito, hombre. Conmigo se porta de cine, me ayuda y todo. Y todo, toma, siempre no me queda ningún problema, al contrario. ¿Esa es mi cámara? Muchas veces una cara lo dice todo y él, yo creo que la suya es el espejo de su alma, ¿no? Es de los que cuantito que zarta un poquito las huelgas está ahí metido, o sea que... Lo que sí nos gusta, pues sobre todo escuchar música antes de ir a los partidos. Algún baile nos pegamos. Ya Mata es un veterano en eso de las bromas y se las sabe todas. Es un monstruo, yo lo quiero mucho, hombre. Lo que está haciendo el Valencia, como lo que ha hecho con la selección, es por méritos propios, nadie le ha regalado nada. Yo creo que la plantilla entera está contentísima de que Mata pueda ampliar su contrato y pueda hacernos disfrutar durante muchos años, ¿no? Ya empieza a ser grande, aún será más grande. Está cogiendo más responsabilidad, teniendo la sensación de cada vez haciéndose más importante dentro y fuera del campo. Y además echándole pelotas al fútbol. Para nosotros es importante, ¿no? Que un futbolista como Mata, un campeón del mundo, pues esté en una plantilla como el Valencia. Yo creo que es una renovación muy merecida por los méritos deportivos que ha hecho en este club. Hombre, yo creo que es algo que todo el mundo deseaba, todo el valencianismo. Bueno, Juan, o Pitch, como le llamo yo, nada, ya sabes que me alegro mucho por ti, también por mí, porque significa esto, que voy a estar mucho más tiempo contigo de aquí en adelante. Juanito, don Juan, lo celebraremos. Pues nada, Juanín, te envidio mucho, la verdad. Te felicito y ojalá yo tuviera tu edad, yo tuviera tu personalidad, tu forma de ser, tu forma de vivir las cosas. Que vivan tus huevos, que era un fenómeno como futbolista y como persona y que yo qué sé, que me alegro un montón que haya podido ampliar tu contrato, que estés muchos años aquí y nosotros te podamos ver y te podamos disfrutar y bueno, y no se te olvide que mañana se entrena a las 10.